presentar, después de una crítica tan dura como la que ha escuchado sobre Denise Dresser, ahora el reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respaldo al trabajo que realizan periodistas que arriesgan la vida para contar la verdad. Es el caso de la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, quien fue secuestrada en agosto de 2021 mientras investigaba la corrupción en el Estado de México. Lo que halló en sus investigaciones revela decenas de contratos públicos por más de 5,000 millones de pesos con empresas fachada e implica a priistas mexiquenses como la mismísima Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México PRI-PAN-PRD a la gubernatura de ese estado. Alejandra del Moral, quien, como ya le presentaba a Toño desde temprano, canceló incluso una entrevista pactada con Televisa luego de que tronara esta nota en medios como The Guardian y El País de España. Esta investigación que han continuado periodistas, que fue publicada en varios medios y en donde María Teresa narra lo sucedido ese agosto de 2021, es relevante en estos momentos. Ese día de su secuestro, la periodista residente en Toluca recuerda que salió de una cita médica y abordó un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a su casa. Una vez en el vehículo, fue asaltada por 3 hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. La apuntaron con una pistola y la llevaron hasta su domicilio sin que ella les dijera la ruta. Al llegar a su domicilio, se lee en la investigación Las empresas fachada del Estado de México, publicada en diferentes medios internacionales. Los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa y mientras esperaban el coche, la periodista recuerda que se llevaron todo su material de trabajo y su auto. Y la cito: fue horrible, creía que iban a dispararme, en mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos. Meses antes del secuestro, Teresa, quien es fundadora y redactora del sitio web mexicano de investigación The Observer, había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México, en donde varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Estado de México y de que los contratos presentaban irregularidades. Tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada, pero su investigación sigue, pues se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safe Box permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder. Junto con ella se constituyó un consorcio para ayudarle a terminar su trabajo a pesar de las amenazas. Y déjeme saludar precisamente a la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, a quien le agradezco que haga posible este enlace para hablar sin censura. Primero, María Teresa, todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad, y qué pantalones tienes. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la invitación. ¿No se escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Sí. Okay. María Teresa, vaya, gracias. Pues vaya datos. Gracias. Vaya datos que has revelado, vaya datos que se van dando a conocer en esta investigación retomada por medios internacionales. ¿Cómo ves la reacción a esto que se publica en otras partes del mundo? Porque me imagino qué hubiera pasado si esto se publica solamente en México. ¿Cómo ves? Bueno, en México algunos medios no quisieron publicar el trabajo, se ofreció a grandes medios corporativos y declinaron la publicación porque, bueno, no sé si tú sepas, pero me imagino que sí, que el gobierno del estado y el grupo Atlacomulco pues tienen una gran influencia en el control de medios a nivel estatal y a nivel nacional también. Medios corporativos reciben muchísima publicidad y bueno, yo considero que por eso no quisieron replicar la investigación. Algunos independientes sí. Bueno, creo que solamente uno, ustedes que lo están retomando, sin embargo, que lo publicó, pero escasamente, ¿no? Y bueno, las reacciones, pues, ¿qué te puedo decir? Yo sé que
que podría haber un impacto. No se publicó antes la investigación, pues porque no concluí el trabajo, porque me secuestraron, obviamente, porque perdí la investigación, tuve que reiniciarla desde cero. Fue a partir de diciembre del año pasado cuando Forbidden Stories integró el consorcio para acelerar la investigación, y es que la estamos terminando. Y por eso se publicó en este momento, y me parece que el derecho al acceso a la información de los ciudadanos es lo más importante. Se vea mal o no, porque hubo un argumento por ahí de personas que dicen que se ve mal que se publique en este momento. Bueno, puede verse mal, pero creo que se ve peor los miles de millones que se están desviando de recursos públicos que deberían de ir a parar a la población. Y es el derecho de los ciudadanos tener acceso a este tipo de información. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que ha guiado mi trabajo todos estos años, reclamando que este tipo de información tiene que tener acceso los ciudadanos en cualquier momento que sea, así sean unas horas antes de unos comicios. El derecho de los ciudadanos a estar informados y tener todo el panorama de por quiénes podrían votar o no. Me parece que es lo más importante en momentos como estos. Ojalá y hubiéramos publicado la investigación antes, pero no fue posible por las circunstancias que te he comentado. Teresa, ¿podrías decirnos a qué medios grandes se les ofreció la investigación y que no lo publicaron o le sacaron? No sé si fuera posible, porque la verdad yo tengo miedo de las represalias del gobierno del estado. No sé, creo que eso quizás preguntárselo a Forbidden y que te conteste directamente. Claro que sí, y Pero nunca la intención de mis preguntas es ponerte en un riesgo mayor. Lo que tú consideres que es viable, y te comprendo por todo lo que has pasado. Por eso iniciaba con un abrazo solidario, Teresa. Me queda claro que las cosas, el horno no está para bollos en el Estado de México, sobre todo por la ebullición de estos tiempos electorales. exactamente. ¿Qué te lleva? ¿En dónde dices, aquí hay gato encerrado, y empiezas a rascarle, Teresa, a esto que se publica 5,000 millones de pesos a empresas fachada? Tengo entendido que te lanzas a confirmar precisamente pues esta naturaleza de estos negocios, empresas fachada. Cuéntanos un poco de lo que vives y de lo que haces para que se logre la investigación, Teresa. Sí, yo inicié la investigación en principios del 2021, porque usualmente desde hace muchos años suelo monitorear las compras del gobierno del Estado de México. Ya he publicado otras investigaciones de este tipo. Por ejemplo, recuerdo que documenté la renta de autos de lujo por 2,000 millones de pesos que se publicó en el portal. Y es decir, usualmente hago este tipo de trabajos, monitoreo las compras. En 2021 me llamó la atención que el gobierno del Estado de México estaba dando adjudicaciones, algunas directas, a empresas ubicadas a 900 kilómetros de distancia, en Monterrey, en Coatzacoalcos, en Puebla, y por productos y servicios que pues se pueden obtener en entidades en el propio Estado de México, porque es el más industrializado, la segunda economía más importante, ¿no? Es decir, cuando conoces el contexto, sabes que algo no está bien. Me llamó la atención esto en primer lugar, y comencé a estudiar los contratos, a descargarlos, incluso también que te debo decir de la página oficial, los empecé a analizar, a hacer pre-rastreos a través de plataformas de apoyo
para poder tratar de ubicar a la distancia de qué empresas estábamos hablando. Encontré indicios de que estas empresas estaban ubicados en lugares extraños que no esperarías que un local, una tiendita pudiera estar recibiendo contratos multimillonarios. Y en eso yo estaba, ya tenía yo información, tenía impresos contratos, tenía ya un análisis de muchos contratos. Y en agosto del 2021 fue cuando me secuestran, van a mi casa y sustraen pues mi equipo de trabajo. Básicamente fue lo único que se robaron, mi computadora donde tenía toda esta investigación. También se robaron mi grabadora, se robaron cámaras sencillas de fotografía y también se robaron el contenido de un archivo. Solo dejaron la caja. Yo pensaba que se lo habían llevado completo, pero no, se llevaron los documentos únicamente y perdí la investigación. Durante el secuestro me amenazaron de muerte. Ellos me prometieron que van a volver por mí, que me van a matar si yo denunciaba. Obviamente tuve que denunciar y bueno, yo estoy bajo amenaza de muerte todavía porque la fiscalía no ha resuelto el caso. Lo que sí hicieron es salir al tercer día a decir que nada tenía que ver lo ocurrido con mi trabajo ni con el periodismo que yo realizo. Tuve que salir del país por seguridad a invitación de Reporteros Sin Fronteras de España. Estuve 3 meses. Estando en Madrid me contactó Forbidden Stories y me ofreció resguardar mi información en un sistema que ellos desarrollaron que se llama SafeBox, en el cual los periodistas en riesgo podemos enviar nuestra información más sensible y ellos la resguardan. Y también les mandamos instructivos por si nos pasa algo, ellos terminen el reportaje, el trabajo. Creo que soy muy afortunada porque soy la única periodista que ha logrado terminar la investigación con vida y al lado de ellos. Son cosas, me imagino, muy difíciles de compartir. Teresa, te agradezco que nos permitas también ver a la mujer, porque muchas veces las audiencias piensan que uno es de acero o que no tiene miedo, que no llora uno y el verte me conmueve, Teresa, pero pues no es para menos. Y bueno, fíjate que ahorita estoy haciendo esa reflexión apenas, que soy la única periodista con vida que ha logrado terminar la investigación al lado del equipo de Forbidden y junto con otros grandes periodistas que se coordinaron también, se sumaron de The Guardian y de OCCRP. Se conformó este equipo. En diciembre me propusieron acelerar la investigación y fue que comenzamos como a intentar coordinar los primeros trabajos. Y bueno, ya que yo tenía recuperada gran parte de la información que me habían robado, regresando de un segundo viaje a Barcelona en diciembre pasado, fue que pude empezar otra vez de cero. Bueno, ya tenía información, pero ahora sí pude hacer los viajes que era lo que yo quería hacer, ir in situ a buscar las empresas y verlas yo misma, ¿no? Eso era necesario y es lo que hice. Comencé en Coatzacoalcos y lo que vi fue sorprendente, un edificio derruido donde nadie abría y se supone que ahí estaba domiciliada un consorcio de 2 empresas a las cuales en 2018 el gobierno del Estado de México les asignó 3 contratos por 972 millones de pesos por el concepto de asesorías asociadas a convenios, lo que eso entienda la gente, que para mí era como, ¿qué es eso?
Y bueno, también asentaron un domicilio de la segunda empresa en Puebla. Me fui a Puebla y cuando llegué eran unos despachos, un edificio de despachos con notarías, y me informaron que ya tenía varios meses o años, me recuerdo, que ya tenía 2 años, se habían ido. Yo los visité a principios del año pasado y me dijeron que ya no estaban. Han sido pocos los casos de empresas que yo, de las que anduve buscando, que yo localicé. Y siguiendo la investigación, encontré otras empresas en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, que eran changarros, a los que el gobierno del estado les adquirió, les dio 12 contratos. Estoy hablando del caso de Sebacom, que es esta empresa como azul, que tiene tambos afuera exhibiendo sus productos, porque pues es una empresa. Cuando yo fui era muy modesta. Hablé con la dueña, me dijo que ella era la dueña, que estaban legalmente constituidos y que ella no tenía contratos con el gobierno del estado, lo cual me sorprendió, porque para ese momento ya tenían seis que yo ya había rastreado y analizado, y 6 de distintas dependencias, incluyendo la propia gubernatura. Lo extraño de este caso en particular, de esta tienda que está en Guadalupe, Nuevo León, es que lo que le compraron no tiene nada que ver con los productos de limpieza, que son la especialidad de esta empresa. Y ¿Qué bueno, le compraron? le compraron productos para realizar distintos talleres que tienen talleres, supuestamente talleres de maquillaje, talleres de decoración con globos, talleres de uñas, talleres de masajes, si mal no recuerdo, y de jardinería, pero no tenía nada que ver con la especialidad de la empresa, ¿no? Y bueno, para realizar este trabajo también es importante saber que consultamos a expertos para saber si estos patrones eran normales, si estaban dentro de lo correcto, que esta empresa, por ejemplo, si la tomamos como ejemplo, que es de productos de limpieza, porque andaba vendiendo otras cosas que no, que ni siquiera tenían en exhibición, porque yo entré a esa tienda y tengo fotos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dijo Muna Dora Buchain, que es la exdirectora general de la Auditoría Superior de la Federación, que con su equipo documentó la estafa maestra, pues nos decía que eran patrones que están prevaleciendo entre redes de criminales y en las que suelen estar involucrados funcionarios o de gobiernos para extraer los recursos públicos que terminan quién sabe en dónde, ¿no? Y bueno, como este ejemplo te puedo citar otros, Claro. pero es importante mencionar que algunos de estos contratos, los más voluminosos, no de esta empresa, hay otras que grandes, como la de Coatzacoalcos, que obtuvieron grandes sumas, están involucrada la Secretaría de Desarrollo Social, que ocuparon alternativamente en este sexenio Eric Sevilla Montes de Oca, actual presidente del PRI del Estado de México, y la hoy candidata Alejandra del Moral. Los dos ocuparon esa cartera dentro del gabinete, y eso también hay que decirlo, los contratos más voluminosos se dieron durante la gestión de Eric Sevilla, pero estaban vigentes cuando ella entró, ¿no? Y durante el periodo de ella detectamos al menos 3, y no solo con una empresa, son varias empresas. Déjame leer parte de lo que me envían con las fichas informativas nuestro jefe de información, Mario Toledo. Dice que tras varios meses de investigación, el consorcio de medios obtuvo documentos, entrevistas y viajes que han revelado que entre 2018 y 2022 el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada a través de 40 contratos por un valor de más de 5,000 millones de pesos, señala la investigación que hoy estamos abordando aquí en Sin Censura. Bueno, de hecho, desde ayer. Cito, nuestra investigación ha revelado también que en estos contratos están involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de México, el PRI. De hecho, 2 de los 12 contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de México, organismo público cuya misión es combatir la pobreza y reducir la desigualdad, detalla la investigación. Agrega que en el momento de la firma de los contratos, esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca, actual presidente del PRI en el Estado de México. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones por la gubernatura y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas. Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que en total terminan constituyendo una gran suma, otras identificadas por Teresa llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas, como se lee en la investigación, y algo de lo que ya nos contaba precisamente hace unos minutos. Teresa, ¿te sorprende la falta de interés de los medios tradicionales, los grandes medios de México, con todo el sarcasmo del mundo lo digo? ¿Te sorprende que se hayan hecho tontos ante este tremendo golpazo, además con sustento, una investigación bien sustentada que se publica en diarios y en medios internacionales, retomado, dices tú, por muy pocos medios como Sin Embargo y Sin Censura en nuestro país? ¿Te sorprende esto? ¿A qué crees que se deba? ¿Al dineral que reparte el gobierno del Estado de México también a medios de comunicación para coberturas a modo? ¿O a qué, Teresa? No me sorprende porque yo no soy modus operandi del ecosistema de medios en el Estado de México. El gobierno del Estado tiene un gran control de medios, paga enormes cantidades de dinero a medios que no te puedes creer y que se dicen independientes, ¿no? Y también paga por su silencio y paga por publicar lo que ellos quieren. También paga por silencio. Por eso no me sorprende. Y pues es lamentable porque hay un hueco informativo que se llena con propaganda oficial y investigaciones como las que yo desarrollo con un portal pequeño, que somos un equipo muy pequeñito, pero pues no tenemos tanto alcance, ¿no? Y por eso para mí es muy importante que medios como ustedes repliquen, que nos visibilicen, que visibilicen nuestro trabajo, y muy fundamental el apoyo que recibí de este consorcio, porque sin ellos yo sé que hubiera logrado, porque gran parte lo hice, pero sin la dirección de Forbidden para ordenar toda la información, que era un mundo de información, para acotar el universo, muchísimas empresas, quiero decirte, que se quedaron fuera de esta lista, porque ya no nos daba tiempo, hubiéramos requerido 20 veces el equipo que formamos, porque tenemos indicio que el desvío es enorme mediante este mecanismo, pero tuvimos que acotarlo para que pudiéramos sacar algo consistente, ¿no? Teresa, ¿hay más? Después de esto que se ha publicado, ¿hay más? Hay más, y yo tengo muchísima información de empresas pequeñitas locales, de estas que acabas de leer, viene un pequeño párrafo que leíste, empresas a las que se les adjudican pequeñas cantidades. Yo tengo material guardado de las fotografías, de los lugares, de los contratos adjudicados, pero iba a ser una lista enorme y que hicimos acotarlo a las empresas que visité y que tenían grandes sumas de dinero. Muchas se quedaron afuera, pero hay indicios muy claros de que podría haber un robo masivo. Muna Buchaín calculó que se están robando del Estado de México alrededor del 90% del presupuesto mediante este mecanismo. ¿Entendí bien? ¿El 90% del presupuesto a través de empresas fachadas se lo están robando? Sí, a través de este mecanismo. Hasta
a través de estas como trucos o truetas, ella estima que alrededor del 90% se está robando, se está desviando. Y estamos hablando que este año el Estado de México tiene un presupuesto de 360 mil millones de pesos. Imagínate, ¿no? Y yo sí, o sea, yo sí le creo porque tengo una gran cantidad de evidencia de empresas visitadas y es muy pocas las que encontré. Y las que encontré, que fueron como dos, como dos de verdad. En Monterrey sí encontré lugares, pero eran lugares que no te crees, locales que no tienen capacidad para atender los servicios, ¿no? Entonces a mí me A parece ver, muy grave. déjame, Teresa, preguntarte, porque ayer estaba al pendiente también de tus declaraciones. Hablas de, sobre todo, dos casos. Una compra masiva de sillas, miles de sillas a Querétaro, a un despacho que dices que nunca respondieron y que ni siquiera tenían un catálogo. Y también la compra de productos forestales en Monterrey. No sé si esta es una de las empresas a las que sí, te refieres, pero dices sí, justamente. que esta proveedora Pegales se le adjudicaron contratos directos por 14 millones de pesos, dos contratos por 7 millones de pesos cada uno para productos forestales, y que cuando visitaste el lugar había un trabajador, el patio lleno de tiliches, y el responsable que firmó los contratos ahí estaba y que no quiso bajar a responder tus preguntas. Cuéntanos más detalles, si me permites pedirte, Teresa. Sí, en el caso de proveedora Perales, fue la tarea de la que adjudicó los dos contratos y poniendo como usuario, unidad usuaria, le llaman ellos en los contratos, a la protectora de bosques. Y le compraron productos forestales increíblemente a Monterrey. Y bueno, estos productos forestales eran diversos sustratos, digamos, suelo, sustratos, y también compraron charolas forestales, dos contratos por casi 15 millones de pesos. Y bueno, cuando yo fui al lugar, lo que me encontré es que era un sitio donde había alojada otra empresa adicional, había un solo trabajador que era como trabajador vigilante y se acercó amablemente, la verdad, sí, un trabajador muy modesto, como una especie de albañil, digamos. Y me dijo que ahí estaba el representante que viene en los contratos, porque pregunté por él, se llama, me parece que Alan Martínez, Alan Javier Martínez, y no quiso bajar el señor, y el empleado nos dijo que no nos podía vender ya nada. Yo le dije que si nos podía vender algo de productos naturales, porque así viene el objeto de la empresa, y él nos dijo que no, que ya se les había acabado todo, ¿no? Claro, muy modesto, el trabajador, y fue a pedirle al titular que si por favor podía bajar, que lo estábamos buscando, y se negó a hacerlo. Y pues la empresa, la verdad, a mí me sorprendió porque no me abrieron por completo, pero pude tomar fotos a través de un hueco que había en el zaguán, y pues el patio estaba lleno, no es una empresa grande, era un patio pues de maniobras, pero estaba totalmente cubierto, lleno de cosas, de residuos de cosas que se ve que habían dejado de utilizar mucho tiempo. Los vecinos me dijeron que por ahí no había movimiento de muchas empresas, que muchas estaban abandonadas y que las habían desocupado por la pandemia. Y pues esa es la historia de proveedora Perales, ¿no? Que la Secretaría del Campo, además, fue la Secretaría del Campo la que le dio los contratos, y pues no sabemos muy bien en qué pararon esos 15 millones de pesos. Hay que decir que el gobierno del estado entregó un dossier con pruebas que ellos consideran sus pruebas, para tratar de justificar que sí se entregaron los productos, fotografías sobre todo, donde se observan fotos de vehículos de carga que están descargando,
En el caso de Perales había fotos, pero no tenían ninguna mayor referencia, y consultamos a Dora Buchaín, le mostramos las carpetas y ella consideró que no era suficiente para realmente justificar cómo se hizo la licitación, por qué se le eligió esa empresa y no otra, los estudios de mercado, todos los aspectos que tienen que ver con las licitaciones, que es otro tema, porque descubrimos que todas estas licitaciones de grandes sumas de dinero se dieron en días finales del año cada año. Te estoy hablando de días 27, 30 de diciembre, siempre fue en esas fechas. Y en todas las licitaciones, estas empresas compitieron solas. Ignoro la razón por qué se les adjudicó. Sí, en lugar de declarar desierta las licitaciones, porque no había ninguna otra empresa con la que se pudiera contrastar un mejor precio. En todos los casos, si revisas las licitaciones compitieron solas y se dieron por buenos. Además, se hicieron las licitaciones en tiempo récord, casi siempre en una semana se emitía la convocatoria, al siguiente día se abrían las propuestas, casi 2 días después, y a los 3 días estaba el fallo. Entonces, si bien todo se ajusta a la ley, que es el argumento del gobierno del estado, todo en la ley parece muy bueno, pero ya en la práctica, cuando ves el detalle y te vas al detalle, pues hay bastantes indicios de que no se están realizando de manera limpia y verdaderamente ética y Claro. ética, ¿no? Sobre todo estamos hablando de un tema ético de fondo, ¿no? No se están Esto es importante, Teresa. Hablas de ética, hablas de honestidad, hablas de transparencia. Y estamos hablando de Eric Sevilla, el actual presidente del PRI en el Estado de México, que fue, y corrígeme si estoy equivocado, quien dio la mayoría de estos contratos millonarios para conceptos muy difusos, como son asesorías relacionadas con convenios y servicios para gestión de capital humano. No hay forma de que pueda Alejandra del Moral salir sin raspón de esto que se da a conocer, porque es ella quien llega a ese mismo puesto que ocupaba Eric Sevilla. Llega Alejandra del Moral, y si había algo poco transparente, poco honesto, poco ético, ella debió de haberlo corregido y no lo hizo. Por ahí va más o menos la cosa, ¿no, Teresa? Así es, esa es una de mis observaciones, ¿no? De que, bueno, se alternaron en el cargo y había contratos abiertos y pues es imposible no decir, a ver, si alguien te pregunta, bueno, estos contratos los emitió la Secretaría de Desarrollo Social, ¿y quiénes ocuparon la Secretaría? Están ambos, o no la podemos mencionar porque ahora es candidata. Así es, o sea, son hechos concretos, ¿no? No es que haya una intención, sino que dentro del contexto de la investigación son los hechos que están ahí. Y no, fíjate que se cortó un poco, no te alcancé, se cortaba cuando estabas hablando, no sé cuál era la otra pregunta. Sí, te decía, Teresa, que no se puede quitar este raspón de encima a Alejandra del Moral, porque es quien llega a ocupar el puesto que tenía Eric Sevilla, hoy presidente del PRI en el Estado de México. Y además, otra cosa para confirmar, por favor, confírmanos, de estos contratos que todavía dices que hay que dar a conocer, ¿también hay integrantes de la campaña de Alejandra del Moral, otros personajes de la campaña que buscan llevar a Alejandra del Moral a la gubernatura involucrados? Claro, contratos, ¿sí? Y empresas. La empresa A ver, Sebacom, ¿me me decías regreso otra a vez, la perdón? primera porque es el más ilustrativo.
la empresa Sebacom, que es la tiendita azul, ¿ok? Esa empresa dio entre 2021, ganó entre 2021 y 2022 12 contratos de 6 dependencias distintas. Cada dependencia le compró cosas a Sebacom en 2021 y en 2022. Entre estas 6 dependencias está la Secretaría del Campo, que ocupaba Mercedes Colín, quien hoy renunció y se fue al PRI, y hoy ocupa la presidencia, no sé, el cargo exacto es secretaria de la CNOP del PRI del Estado de México. También entre los compradores de Sebacom, de estos contratos, está la gubernatura y está la Secretaría del Trabajo, que ocupaba Marta Hilda González Calderón, quien ahora es coordinadora de las estructuras del PRI en la campaña. Y bueno, esos son los dos casos como más ubicables. También encontramos una gran cantidad, bueno, yo encontré de los casos que ya nos alcanzaron a entrar en esta investigación porque tuvimos que acotarla, como te platicaba, una gran cantidad de contratos que adjudicó la Secretaría de Cultura y Turismo a empresas inexistentes. Sobre todo dio estudios también por varios millones de pesos que no se alcanzan a explicar por qué las empresas no las localizamos, ¿no? Yo no las localicé y son empresas incluso en Lerma y sobre todo también en el Valle de México. Esto, digamos, yo creo que me va a permitir escribir otro texto más adelante porque esto ya está concluido, ¿no? Déjame, Teresa, preguntarte. Veo el temor, siento el temor en tus palabras, en tu voz, porque hay que entender el gran impacto que puede tener esta investigación para la historia política de tu Estado de México. ¿A quién responsabilizas de cualquier cosa que pueda ocurrir, que esperemos no ocurra? Porque lo importante es tu vida, tu integridad, querida Teresa. Yo te pido, por favor, que si hay algo en lo que podamos apoyar nosotros, nos lo hagas saber para poder apoyar, para poder ayudar. Sé que ya tienes escolta, ya sé que estás de alguna manera en el ojo de las autoridades. ¿A quién responsabilizas? ¿Y qué costo ha tenido familiar, personal, por fin publicar esto, Teresa? Bueno, claramente si a mí me llega a pasar algo, yo responsabilizo directamente al gobierno del Estado de México y sus instituciones y a la propia Fiscalía, que ha sido incapaz de integrar, por más que diga, una investigación certera de la que nunca he sido convocada ni informada. No he recibido un solo oficio, ni se me ha informado por medios formales de qué han hecho con la investigación. No han hecho nada. Y obviamente esta es una forma de encubrir al Estado de México, yo pienso, ¿no? Y bueno, yo los responsabilizaría a ellos si me pasa algo a mí o a mi hijo o a mi familia, ¿no? Y ¿cómo me ha afectado? Bueno, ser periodista independiente, investigadora, ha tenido una repercusión en mi vida muy fuerte. Desde el 2021, cuando inició la pandemia, 2020, me corrieron de un medio porque les molestó que yo estaba presentando demasiadas solicitudes de información y me corrieron y no he sido indemnizada a la fecha. Los medios locales no me dan trabajo. Con el pequeño proyecto que yo dirijo, pues hemos recibido algunas, bueno, conseguimos
de Google News, y hacemos otras cosas fuera del trabajo del portal para sobrevivir. Yo el año pasado, después de regresar de Madrid, pues estuve vendiendo tortas y café. Es lo que te puedo decir. La que tuvo que vender tortas y café para sobrevivir, la que fue secuestrada, la que ha puesto en riesgo su vida para publicar esto, ¿qué piensa de este sector del periodismo que tiene yates y que tiene propiedades lujosas y que tiene nombre y que están encumbrados y que yo les llamo vacas sagradas y que tienen los micrófonos y las cámaras, pero no tienen esta honestidad y estos pantalones que tienes tú, Teresa? ¿Qué piensas de este periodismo que se practica en un sector de nuestro país, de la industria, que anda haciendo corresponsales de guerra de chiste, algunos personajes? Yo sé que sabes a quiénes me refiero, pero esto es importante. Nosotros también desde nuestra independencia pagamos un precio, pero lo tuyo es de otro nivel, Teresa, y hay que reconocerlo y solidarizarse. Tener que andar vendiendo café y tortas para sobrevivir es una píldora dura de tragar cuando tienes a estos que son ricos en el periodismo mexicano. ¿Qué piensas de esto que te digo, Teresa? Yo pienso que están extraviados, que perdieron el objeto primigenio del periodismo, que es mantener a la población informada y ser aliados de los ciudadanos. Hay un autor, que no recuerdo ahorita el nombre, que a mí me marcó mucho cuando lo leí, que dice que, bueno, el libro se llama Los 10 Fundamentos del Periodismo, y bueno, los 10 principios del periodismo, y dice que la primera obligación del periodista está con los ciudadanos, el primer deber del periodista. Y claramente estos megamedios y periodistas estrellas, yo siento que han perdido un poco el rumbo, porque se ve como un negocio y no como un servicio. Y creo que el periodismo tiene que estar catalogado como un servicio a la sociedad. Yo siempre también, cuando me han preguntado después del secuestro, ¿por qué lo sigo haciendo? Pues porque soy periodista y porque es mi obligación, porque es mi manera de mejorar el mundo, porque es mi aportación al mundo y sobre todo porque es mi obligación como periodista. Yo así lo veo. Puedo estar equivocada quizás, pero para mí no tendría sentido otro. Y quiero seguir siendo periodista. A pesar de lo que ha pasado, porque soy muy buena periodista y me gusta escribir y me gusta investigar, ¿no? Yo creo que sí han perdido un poco el rumbo, que le han fallado a los mexicanos, a sus comunidades, y eso, y me da tristeza porque han estado boicoteando los intentos de esta sociedad por empujar a una sociedad más igualitaria e inclusiva, y eso a mí sí me da mucha tristeza, ¿no? Pero bueno, desde donde estemos, trataremos de sí responder a ese principio, que es estar del lado de los ciudadanos. Pues mi querida Teresa, no sé si sirva de algo, pero no es la primera vez que lo pongo sobre la mesa. Si quieres vender unas tortitas y unos cafés desde esta trinchera sin censura, si quieres, aquí hay siempre una esquinita en donde comen una docena, podemos comer más, y creo que lo he demostrado con acciones más que con palabras. Somos de alguna manera una cueva de los malqueridos en diferentes medios,
y aquí está siempre sin censura, con las puertas abiertas para gente honesta que quiera chambear, y aquí estamos a tus órdenes. Por cierto, ¿conoces al maestro Paco Cruz, a Francisco Cruz? Sí, claro. Yo participé en el libro que coordinó Bernardo Barranco, El regreso al infierno electoral, donde escribe Paco Cruz, Francisco Cruz escribe un excelente artículo, y yo participé también ahí con un artículo que yo hablo de la corrupción y elecciones, se los recomiendo. Sí. Bueno, te digo porque, perdóname por abusar de tu tiempo, pero el querido Paco Cruz ha estado pendiente de esta charla, está con nosotros ya en el sistema. No sé si sepas, pero el querido Paco Cruz es una pieza importante en esta familia. Y mi querido Paco, yo también quiero escuchar tus opiniones acerca de esto que destapa Teresa y destapan medios internacionales. Te mando un abrazo, Paco, y creo que no exagero cuando le digo a Teresa que de aquí todos podemos de alguna manera comer tortitas y cafecito, y que nos hemos convertido en un espacio en el que podemos coincidir muchos de los malqueridos. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Marta Hilda, antes de que salude a Vicente, me da mucho gusto verte. Marta Hilda y yo no somos, bueno, yo soy de Metepec, no de Toluca, pero no coincidimos en los tiempos. Yo sabía quién era ella. Coincidimos en el libro con Bernardo Barranco. Tere Montaño, discúlpame, Tere Montaño Delgado. Sí, ¿verdad? Es que tengo acá sí, mis tarjetas mal. No, discúlpame. Sí, no, déjame decirte por qué. Mira, estaba escribiendo, apuntando, ahora que estabas hablando de Marta Hilda, pero no, discúlpame, no, Tere Montaño y yo no conocimos, pero la semana pasada coincidimos en una mesa, y además de que coincidimos en el regreso al infierno electoral. Pero este reportaje de Tere Montaño, en realidad lo que abre y lo que nos muestra es que la caja de Pandora, el mito griego, en realidad vive en el Estado de México, y abre otra caja de Pandora que nos lleva a las entrañas de la corrupción del Estado de México. Mira, no es un raspón lo que hace Tere Montaño, no es un raspón, en realidad es un misil que llega a las entrañas de la corrupción, como la conocemos. Es un misil que llega a las entrañas, no solo de Alejandra del Moral Vela, que es una mujer, lo hemos platicado, que a la que sedujo la corrupción en 2004, cuando la llevan al Partido Revolucionario Institucional Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, que ya pintaba para la candidatura en finales de 2004, ya pintaba para la candidatura del Estado de México. Entonces pega ese misil pega directamente en las bases de Peña Nieto, de Arturo Montiel Rojas, que son símbolos de la corrupción del Estado de México, y pega también en las bases muy íntimas de Eric Sevilla. Y ella hablaba de Mercedes Colín, que es una mujer que hoy está en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que es tremendamente corrupta. Así que y yo estaba anotando el nombre de Marta Hilda porque la sigo hace muchos años, que es una princesa del sistema, que inició su carrera en Toluca, en una dirección en Toluca, en el gobierno municipal, y que es una mujer inmersa también en el Grupo Atlacomulco. Y cuando hablo que es una princesa del sistema, quiero decir que es una princesa del Grupo Atlacomulco, que está inmersa también en esos procesos de corrupción, y que lleva este misil, lleva directamente a las entrañas de lo que es Alfredo del Mazo Maza y de lo que ha sido su gobierno, de lo que han sido sus 6 años de gobierno. Y lo platicamos aquí. ¿Recuerdas, Vicente, que desde 2008 se estaban preparando? Y el reportaje de Tere Montaño lo que muestra es esas entrañas que empiezan en 2018, esas entrañas de la corrupción, para hacer una cajita
pero más bien esta es una cajota de cuentas bancarias para la candidatura al gobierno del estado. Nosotros dijimos en mayo que iba a ser Alejandra del Moral Vela, es Alejandra del Moral, estaban en colusión con Eric Sevilla, con Mercedes Colín, que es una de las protegidas de Eric Sevilla, Montes de Oca, el dirigente del PRI, están en la CNOP porque él se va de la Secretaría de Desarrollo Social a dirigir al PRI en febrero, y en mayo llama a Mercedes Colín como lideresa o secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que es uno de los brazos políticos o uno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional, y Marta Hilda, que es todo un caso porque es una de las princesas. No hay para dónde se puedan escapar. Yo de veras le agradezco a Tere Montaño primero que se haya hecho un poquito invisible, porque estos hombres son muy peligrosos, son violentos, y cuando ven a una persona sola son todavía más violentos, pero le agradezco que se haya acogido alguna organización que la apoyó, que le dio guías y que terminaron mira, yo no digo que es un reportaje, es una gran investigación que se abre ayer y que nos lleva directamente al corazón de la corrupción del Estado de México. Tere Montaño en el libro hace un gran trabajo, pero mira, todo es gran trabajo, pero esto, en estos momentos, y la muestra de cuerpo entero a Tere Montaño, lo que representa para ella el periodismo. Así, y mira, Tere, en ese contexto, ¿no? Vicente tiene razón, somos, Sin Censura es una familia, ¿va? Es una familia y, ¿no? Pues bienvenida, si tú decides sumarte y, pues todos hacemos una parte, pero la verdad es que ese reportaje es grande y muestra la caja de Pandora que es el gobierno del Estado de México, Vicente. Oye, Paco, nada más para aclarar, porque Doraluz González en el chat, mi querida Teresa, me reclama. Dice, Vicente, muy mal que le ofrezcas a una colega tan buena consumirle tortas y café. Si de verdad quieres ayudarle, ofrécele trabajo de periodista. Creo que no se entendió, mi querida Teresa, que básicamente las puertas de Sin Censura están abiertas. Si en algo podemos contribuir, si tú consideras, yo la verdad voy a decirte desde ya, no soy monedita de oro porque hay muchas personas a las que no les gusta cómo hago las cosas, pero siempre con una idea de aportar, ¿no? Y esa es mi intención, de decirte que si se cierran muchas puertas, acá siempre van a estar las puertas abiertas de un medio que vamos construyendo poco a poquito entre todos, y se llama Sin Censura. Pero nada más porque por ahí que haya quedado alguna duda en personas como Doraluz González, pues mi querida Teresa, espero que sí, tú sí lo hayas entendido como las puertas abiertas de Sin Censura para aportar desde las mesas de diálogo que tenemos, desde las investigaciones que presentamos. Aquí, como te lo dije, donde comemos 12, 15, 20, no sé cuántos somos ya, Ceci me tendrá que decir, pues comemos más, mi querida Teresa. Muchas gracias por el comentario, sí lo entiendo, muchas gracias. Se cortó un poco, no te escuché completo, pero... De hecho, deberíamos de empezar, si tienes tiempo, el domingo en la cobertura especial que vamos a realizar, en la que participará el maestro Paco Cruz y el equipo de Sin Censura, Toño, todos los compañeros, Yamel, Alina, que estarán en el Estado de México. Si quieres, te da la vida, te da la agenda, ojalá que nos puedas acompañar, Teresa. Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias, nos coordinamos. Claro, yo voy a estar cubriendo y haciendo recorridos, y claro que sí, con mucho gusto. Oye, Teresa, ¿y con qué cerrarías esta oportunidad? Más allá de si las autoridades lo llevan a algún puerto, esto de la investigación, ¿con qué cerrarías? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué comentario esta oportunidad de hablar sin censura?
Bueno, yo lo que diría es que agradecer a la gente que ha expresado su solidaridad conmigo y los medios independientes como tú y periodistas independientes que me han felicitado, que están preocupados por mi seguridad, y a los ciudadanos pedirles que apoyen a los medios independientes, que se informen con medios independientes, que los medios corporativos tienen intereses cooptados, que los tienen cooptados, y necesitamos generar medios independientes que le sirvan a la gente y no que le oculten cosas. Y pues muchas gracias, eso les diría. Gracias, Teresa Montaño, por esta labor, por este servicio del que hablas a la sociedad. Y querida Tere, toda nuestra solidaridad. Te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor, y estamos al pendiente de aquí al domingo. Que pases excelente día. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Gracias. En The Observer, que esa es la cuenta, arroba The Observer, que es el sitio que dirige Teresa, y arroba Maritel 171, encuentran a Teresa Montaño en Twitter. Y mi querido Paco, pues vaya mi